Vamos a conocer sobre el uso de paneles solares. No es la primera vez que hablamos de este tema en La Lupa, pero sí, seguramente a lo largo del tiempo, este tema ha ido evolucionando. Y por eso vamos a conversar con Jorge García Uribe. Él es CEO de Energy Control, es experto en energías renovables y es apasionado en promover su uso. Además, asiste a ferias de energía y medio ambiente que le otorgan información sobre el uso fuera del país y dentro, por supuesto. Qué gusto tenerte. Bienvenido, Jorge, aquí. Gracias, Clamaría. Bueno, cuéntame, empecemos desde cero. Hagamos de cuenta que las personas no entienden qué hay detrás de los paneles solares. Entonces, vamos a arrancar desde por qué el panel solar produce una energía limpia. Fantástico, mira. La ventaja que tienen los paneles solares por sobre otras tecnologías que la hacen mucho más amigable y más fácil la utilización, es que no requiere ningún consumible propiamente. No necesitas gas, no necesitas agua, no necesitas nada, sino que básicamente es un panel solar, es un módulo solar que está compuesto por células fotovoltaicas que lo que hacen es básicamente transformar la energía que recolecta del sol y transformarla en energía eléctrica. Súper sencillo. Voy a hacer una pausa. Sí, creo que nos queda claro, pero las células fotovoltaicas no. Ok. Entonces, transformamos energía solar en energía fotovoltaica. Lo contrario. Transformas la tecnología fotovoltaica es debido a la célula fotovoltaica, no es que, entonces lo que haces es que captas la energía del sol solar para transformarla en energía eléctrica. Ok, en energía eléctrica. Porque correcto. Se transforma, la energía solar puede transformarse en diferentes maneras. Es correcto. Correcto, ¿no? En este caso, entonces, la energía generada por estos paneles se usa ¿cómo? Fundamentalmente, nuevamente, tú creas energía eléctrica y con esta energía eléctrica te sirve para, como su nombre lo dice, electrificar, generar energía e inyectar donde tú quieras. Tú puedes rodar un vehículo con un panel solar, tú puedes mientras tengas energía puedes mover o hacer prácticamente lo que tú quieras. Entonces, específicamente con la energía eléctrica, la aplicación más común es proveer de energía a las ciudades, a viviendas, a edificios, etcétera, ¿no? Bien, ya llevándolo entonces a la práctica, vámonos a las cantidades, a la producción. ¿Cuánto entonces puede generar de carga para mi casa, para mi vehículo durante el día la generación de estos paneles solares, que entiendo que tiene que ver con cantidad, con dimensiones, con condiciones? Entonces, eso explícanoslo. Es correcto, mira, como punto de partida para saber cuánta energía hay disponible, para tener una idea, un día de sol es capaz de generar energía eléctrica a todo el mundo por 365 días del año. Esa es la fuerza o la energía potencial que tenemos con el sol. Dicho esto, a través de la producción de paneles solares fotovoltaicos, que es la tecnología que el año pasado ha crecido más de todas las energías renovables a nivel mundial, tú puedes proveer o inyectar energía lo que requiera, realmente todo lo que requiera o demande un edificio o lo que tú quieras energizar propiamente. Entonces, la fórmula es entender primero la necesidad del edificio, la casa, la urbanización, la ciudad, para poder saber cuánto tú vas a proporcionar de paneles. Exactamente. Entendiendo lo que tú necesitas, tú teóricamente lo puedes proveer con los paneles solares, por decirlo de alguna forma. Lo que te limita fundamentalmente va a ser cuánta energía necesitas y el área disponible con el que cuentas para poder instalar esos paneles. Porque efectivamente es una tecnología que sí demanda cierta área. Es una de las principales, por decirlo de alguna forma, restricciones, es el área. Dicho esto, los paneles hoy cada vez son más eficientes y más potentes. Entonces, de todas maneras, aunque sigue demandando un buen espacio, por otro lado, cada vez podemos generar en menos espacio, generar más en menos espacio. Esto, por ejemplo, trasladado a edificios o apartamentos, donde el espacio es menor. Es reducido. Es reducido, pero tal vez el consumo es muy alto por la cantidad de personas que habitan en él. Es correcto. Ahora, lo que pasa es que también en Ecuador, para bien y para mal, creo que más para bien, honestamente, existe una regulación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Quiere decir esto no para vender energía,
sino para consumir lo que uno necesita. Entonces, tu vivienda, por ejemplo, tu casa, tú consumes X kilovatios hora y la regulación te permite a ti que puedas generar hasta el 100% de tu demanda. Te pones el límite porque la idea no es que tú te pongas a hacer una generadora per se, claro, y que te pongas a vender energía como tal. Entiendo. Sin no embargo, es que generes excedente de energía. Que lo puedes generar, ¿no? Ese excedente que tú puedes tener, porque claro, los paneles solares solo funcionan o operan en el día, ¿cierto? Mientras exista el sol, mientras haya radiación solar, de 6:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde aproximadamente en Ecuador. Dicho esto, lo que uno hace normalmente es que sobregeneras en el día, inyectas los excedentes a la red para compensar lo que tú consumes en la noche. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, sí puedes utilizarlo para generar el 100% de tu demanda, pero lo haces con un balance neto, en compensación, que eso hoy por hoy lo podemos hacer gracias a la regulación solar que existe en el Ecuador. Bien, buenísimo. Creo que vamos por buen camino para entender cuál es exactamente como el recorrido que hace, ¿no? Bien. El recorrido que vamos haciendo. Ahora, en la práctica, ¿dónde está siendo utilizada en Ecuador? Nosotros hablamos la última vez hace como unos 3 años. 3 años. Y estaba todo en orden, pero recuerdo que hablamos que no era tan común, que todavía las personas tenían cierto como tal vez desinformación, más que miedo, de entrar en el tema. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? A ver, ha pasado varias cosas. Una de esas que a raíz de la pandemia también la gente empezó a estar más en casa, a aprovechar un poco más su tiempo en casa. A hacer oficina en casa, construir oficinas. Sí. Entonces lo que ha pasado también es que de alguna forma el consumo interno de nuestros hogares y de muchos sitios ha aumentado, por un lado. Por otro lado, el costo, la tecnología se sigue desarrollando y el costo sigue mejorando. Entonces, es increíble, pero para que tengas una idea, aproximadamente los paneles solares el día de hoy cuesta casi un 80% menos que hace 10 o 12 años. Entonces, se ha vuelto mucho más asequible para todas las personas. Yo te diría que estos son uno de los factores principales. Luego también va el tema de la concientización y de la independencia de alguna forma, saber que estás utilizando menos energía de la red, porque la demanda de energía en el mundo entero está en aumento, en un aumento muy importante, y en Ecuador no es la diferencia. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, en las zonas rurales o en las zonas bananeras, cacaoteras y especialmente las zonas de camarón y fincas de camarón, la demanda de energía que están necesitando estas nuevas producciones. Entonces, al Ecuador le hace falta mucho más energía de la que tiene. Es por eso que si uno puede generar su propia energía y encima de eso ahorrar dinero, fantástico, ¿no? Bien, mientras nosotros hablamos, pues estamos en Guayaquil, entonces la gente está en apartamentos, en casas, en oficinas, pero ¿hasta dónde llega dentro de la experiencia que ustedes tienen y la implementación también de estos paneles? Me mencionabas industrias, me mencionabas camaroneras, etcétera, bananeras. Correcto. ¿Dónde están los paneles solares y qué potencial tienen y que tal vez no lo sabemos? Correcto, a ver, hay soluciones aisladas significa que son soluciones independientes de la red, de estar conectadas en red y que funcionan normalmente con un sistema de baterías, por ejemplo, para poder almacenar energía y poder entregar cuando no hay sol. Como por ejemplo, he visto soluciones en fincas de seguridad, con cámaras de seguridad, donde el panel solar le da la energía. Hemos visto que hay cargadores que están funcionando con paneles solares. He visto también en fincas garitas, donde eso lo ves en sitios donde no estás muy cerca del acceso a la red eléctrica. Entonces he visto garitas donde se están electrificados a través de paneles solares. Eso de sistemas aislados. He visto vallas que que tienen luz por los paneles solares. Sí. Eso como soluciones sencillas, aisladas. Por el otro lado, lo más común son soluciones que se utilizan los paneles solares, pero trabajan en sincronismo con la red y son sistemas conectados en red. Estas soluciones son las que usualmente se aplican para colocar paneles en casas, en empresas, en industrias, en todo sitio donde lo que quieres es reducir el costo de energía eléctrica de la empresa eléctrica, reducir costo de planillas
y quieres tener un poquito más de independencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y buscar ahorrar. Porque no necesariamente me va a cubrir el 100% de mi gasto si es que yo tengo en mi oficina, industria o casa un altísimo consumo, digamos un montón de aires acondicionados, una cocina funcionando, ¿cierto? Entonces, exactamente. Ahí podría ser un formato híbrido. Exactamente. Es más, es lo que nosotros usualmente recomendamos en las viviendas. Y te digo por qué. La tarifa eléctrica residencial, me parece que lo conversamos hace algunos años también, la tarifa eléctrica residencial es escalonada. Eso quiere decir que mientras tú más consumes, más cuesta ese kilovatio hora. Entonces, hay muchas ocasiones donde no necesariamente es conveniente desde el punto de vista financiero cubrir el 100% de tu demanda de tu casa. ¿Por qué? Porque los primeros kilovatios horas que uno consume son baratos, son bien bajos. Entonces, en muchas ocasiones, si yo te suministro el 60% de lo que tú necesitas de energía, de repente esto significa, en la práctica, un ahorro del 80% de la planilla de luz. Porque, nuevamente, los kilovatios hora son más caros. Entonces, ahorras el 80% de tu planilla con el 60% y se vuelve súper atractivo o recuperas muy rápido la inversión que realizas. Y a eso iba. Es una inversión inicial importante, pero a la larga tienes ahorro en tus planillas. Claro. Esa es la fórmula, ¿no? A ver, básicamente. Yo como siempre digo, los paneles solares se pagan solos, absolutamente mediante el ahorro. El tiempo va a depender de cuánto estás gastando tú en tu casa de luz o cuánto gasto yo. ¿Por qué? Porque si yo consumo más, gasto más, no solamente porque consumí más, sino porque mi costo es mayor. Entonces, probablemente la misma planta solar, yo la voy a recuperar más rápido porque estoy atacando a kilovatios horas más caros. Entonces, la recuperación puede ser más rápido. Pero para ponerlo en términos generales, en una casa, estamos hablando de que recuperas la inversión de 2 a 5, máximo 6 años. Y los paneles solares, a nivel en términos generales de las marcas reconocidas, que tú sabes que son paneles buenos, tienen al menos 25 años de garantía de producción. Entonces, resulta que si inviertes un dinero y recuperas tu inversión a punta del ahorro en 5 años, 20 años más tienes para seguir usufructando y beneficiándote de esa generación de energía que estás realizando. Bien, y ahora me voy, tú sabes que yo voy por partes, ¿no? Tranquila. Estoy poniéndome en los zapatos de nuestros oyentes que se van haciendo diferentes preguntas. Entonces, tú llegas a mi casa y me dices, ¿qué necesitas saber? ¿Cuáles son los mecanismos de información que tú requieres para decirme? Súper sencillo. Okay. Yo básicamente necesito entender cuál es tu consumo y cuál es el área que tienes disponible para utilizar paneles solares. Esto es Usualmente es techo, correcto. Analizo obviamente inclinaciones de techo, analizo el punto geográfico, porque no es lo mismo una planta solar puesta aquí que puesta en Quito, que puesta en Cuenca, ¿Por qué? o puesta en la playa. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que tú generas depende de la radiación solar. Y la radiación solar es distinta en distintos puntos del país. En Ecuador, ¿dónde son los puntos más fuertes? Mira, lo más interesante, nosotros hemos identificado zonas como Ibarra y como Loja. Son los puntos de mayor radiación solar en el país. En términos generales, nuevamente, yo te diría que en la sierra se produce un 20% más de energía que en la costa, con los mismos paneles solares, con el mismo tamaño de planta solar. ¿En el mismo horario? En el mismo horario, todo. Básicamente, tú se has escuchado que cuando tú vas, dicen cuando vayas a Quito, hace frío, pero por otro lado ten cuidado del sol. Claro. Efectivamente, los paneles solares, ya hay a veces una confusión, lo que necesitan para funcionar bien es radiación solar. Y radiación solar no es lo mismo que calor, afecta humedad, afectan altas temperaturas, afecta nubosidades, afectan polución. Todos estos son factores que van a afectar el performance de un panel y la generación de energía. Y sí, o sea, yo como negocio, si yo pudiera escoger dónde poner una planta solar, la misma planta solar la prefiero poner en ciertos puntos de la sierra donde hay mayor radiación y voy a generar mucho más energía. ¿También hay puntos de las ciudades donde hay mayor radiación o no? Sí, pero es mínima la diferencia. Mínimo, okay. O sea, sí llegas a encontrar pequeñas diferencias, pero a nivel de todo el año no es tan significativo.
Porque al final del día tú analizas es lo que vas a generar en todo el año. Sí, sí, claro. Entonces, No dependiendo, día, dependiendo de la época, generas más o menos. Yo estaba revisando una información compartida por ustedes y hay algunos beneficios tanto para las residencias como para las industrias, entre ellas certificaciones. ¿Quieres hablarnos de eso? Claro, encantado. Mira, en el tema industrial existe un beneficio súper interesante, súper atractivo para que todas las empresas, no solo industrias, perdón, todas las empresas puedan invertir. Y es que, si no me equivoco, es el artículo 10 del COPSI, que te permite a ti poder depreciar el 200% de valor de tu inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo, todas las empresas que compran activos, tú sabes que las deprecian usualmente en 10 años o en algún tiempo específico. Cuando tú inviertes en energías renovables, tú tienes facultad de depreciar el 200% del valor que invertiste. Entonces, al final del día, al final del tiempo que tú has depreciado, eso es dinero en tu bolsillo. Entonces, hace que la recuperación de la inversión también se vuelva atractiva en ese sentido. Ok, perfecto. Ahora, y esto sí ya es casi como, tengo un par de preguntas más. Tú eres una persona que está investigando y me imagino que viajan para poder entender cómo funciona este sistema en diferentes partes del mundo. Sé que entonces viajas a ferias. ¿Qué pasa en esas ferias de Estados Unidos y Europa? ¿Se maneja igual que aquí? ¿Hay diferencias? A ver, las diferencias muchas veces están en las regulaciones, porque la tecnología en principio debería funcionar igual. Es más, en Ecuador tenemos una ventaja para el uso de la energía solar versus otros sectores del mundo, y es que nosotros tenemos 12 horas del sol durante los 365 días del año, por el hecho que estamos a nivel del trópico, a nivel de la línea ecuatorial. Países como que te acercas más al polo norte o al polo sur, tienes en ciertas épocas más horas de sol, pero en ciertas épocas mucho menos horas de sol. Entonces, hay bastante diferencia en lo que tú puedes generar en una época o en otra. Nosotros también tenemos diferencias, pero no son tan significativas. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de ferias y nivel de tecnologías que encuentras en distintos sitios, sí es súper interesante. La verdad es que he tenido la fortuna de viajar a ferias en Sudamérica, Norteamérica, Europa principalmente. También he estado en Asia. Y encuentras diferencias que tienen también que ver, como te decía, con la regulación o características con las que se manejan los distintos países. Te comentaba antes de comenzar de que nosotros nos parecemos mucho o usamos tecnología un poco más cercana a los europeos, realmente, ¿no? Fuera de que el 80%, 90% de los paneles solares se fabrican en China, la tecnología o las aplicaciones nos parecemos un poco más a cómo se aplican en Europa, por el sistema de regulaciones que tenemos. Estados Unidos funciona un poco distinto. En algunos estados, es más, cada estado tiene sus propias reglas de juego. Claro. En algunos casos hay balances netos, en otros casos no. En California, por ejemplo, hoy por hoy las nuevas construcciones de viviendas están obligadas a tener paneles solares, ya por regulación. Entonces, las potencias que utilizan son distintas. Los americanos, nosotros utilizamos paneles solares más eficientes y más potentes. ¿Por qué? Porque en Norteamérica el estándar son usar paneles más pequeños, pero porque son más fáciles de manipular e implican menos riesgo a la hora de la instalación. Entonces, en función de eso, uno va escogiendo unas tecnologías que otras. En Estados Unidos también se utilizan mucho más común otro tipo de inversores. Los inversores son los elementos que se conectan con los paneles para inyectar energía a la red y para inyectar energía a la vivienda. Se utilizan tecnologías distintas. Nosotros utilizamos inversores centralizados, ellos utilizan un inversor por panel usualmente, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, sí hay tecnologías distintas, pero hay mucho que aprender y realmente receptar de cada uno de los sitios que Claro, tenemos. seguramente seguimos sus pautas. Y por último, ¿cuál es el perfil de usuario hasta ahora que ustedes han podido identificar? Mira, en Ecuador, claro. Claro, a nivel de industria, a nivel de empresa, yo te diría que toda la industria y toda la empresa es un potencial cliente, un potencial consumidor y usuario de energía solar, siempre y cuando tenga espacio.
para poder utilizar esta tecnología. Y a nivel de residencial, nuevamente, cada vez que tú pongas un panel solar, a todo el mundo le va a servir esa tecnología. Pero desde el punto de vista financiero, de retorno de la inversión y cuando se vuelve más atractiva esa recuperación, son residencias donde consumen, hemos identificado residencias que consumen más de $200-250 de luz al mes. Puedes utilizarlo en viviendas donde se consuma menos, pero lo único que va a pasar es que en vez de recuperar la inversión en 5 o 6 años, probablemente te toca recuperarla en 8 años. Claro. ¿Por qué? Porque el costo que pagan ellos por esa energía es un poco más bajo. Muy bien. Bueno, yo resolví casi que la mayoría de mis dudas, porque otro tema sería si viniéramos a hablar sobre no la energía limpia que genera el panel, sino también la estructura en sí, que como nada es perfecto, está hecha de materiales que generan igual gases y que su destrucción, digamos, o su circularidad es un poco más difícil, pero eso te lo pregunto otro día. Perfecto. Por ahora enfoquémonos en el sistema, en la energía limpia y en sus ventajas y desventajas, que ya nos las dijiste, y me gustaría de repente que nos compartieras si es que tienen alguna página web o red social donde uno pudiera tener más información. Claro, mira, nosotros tenemos la página web nuestro, que es www.energycontrolsa.com, y lo bonito es que hemos puesto una calculadora de solar en la página web. Entonces cualquier persona que esté interesada puede ingresar a la página web, en la calculadora solar, pone cuánto consume energía y le va a dar una pequeña recomendación de cuánto puede ahorrar, de cuánto sería la necesidad que tiene, etcétera, etcétera. Es bastante simpática. También estamos en las redes con Energy Controlsa en Instagram y en Twitter. Muy bien. energycontrolsa.com, la página Correcto. web y redes sociales. Gracias por venir hoy a contarnos sobre las novedades, también el avance de la última vez que hablamos. Creo que siempre conversar de este tema es útil porque no a todo el mundo le queda tan claro. Sí. ¿Cierto? Siempre hay ciertas barreras en términos de la comunicación de cómo funciona, beneficios, costos, etcétera, que quedan como colgados. Así que tú sabes que ahora, antes de cerrar, lo que te digo es que yo estoy muy a gusto en el sentido de que yo ya veo, ya hay bastantes experiencias locales y esas experiencias se comunican. Entonces ya existe hoy más confianza de la que existía hace 3 años y una mucho mayor aceptación. Tenemos clientes que tienen ya más de 5 años en las plantas solares, por darte tiempos estimados, y son prueba de que esto funciona. de que está funcionando. De que está funcionando. Y funciona en etcétera, otros lugares etcétera, del ¿no? mundo también, ¿no? Correcto. Bueno, te agradezco mucho tu visita. Hoy hemos conversado con Jorge García, él es experto en energías renovables, es CEO de Energy Control. Estuvimos hablando del uso de paneles solares, de su ahorro de energía, de planillas eléctricas, de su uso, de sus beneficios, de qué son, básicamente qué son. Y nosotros pues continuamos con nuestras conversaciones. Gracias por tu visita hoy. Encantado, cuando quieras, Clarita.